Muy buenas a todos, bienvenidos al podcast de Dentro del 10%, tu podcast favorito sobre optimización mental, optimización física, donde os llevamos en nuestro camino de mejora, donde nos podéis acompañar y mejorar con nosotros, donde cada semana vamos hablando sobre temas que nos interesan como tecnología, biotecnología, filosofía. Y en el día de hoy vamos a hablar sobre algunas de nuestras recomendaciones de libros para el 2023. Y es que ha habido algunos libros que nos hemos estado leyendo que han sido bastante impactantes en el 2022 y creemos que serían recomendaciones increíbles para 2023, para que empecéis bien el año y para que aprendáis algo nuevo. Y en el día de hoy vamos a resumir un poco cada uno de los libros, vamos a hablar sobre temas que nos han influenciado y que creemos que también os pueden influenciar a vosotros. Eso es, otra semana más por aquí, esta vez con libros, que creo que es un sector que suele estar en casi todas las resoluciones de nuevo año de todo el mundo, el leer más. Pues aquí vamos a compartir algunos de los libros que más nos han impactado y sobre todo las experiencias o los aprendizajes que hemos sacado nosotros personalmente de cada libro, lo que nos ha impactado de cada libro. No va a ser un resumen aburrido de los libros que nos hemos leído, sino más bien las experiencias que hemos extraído de ellas o los conocimientos, porque al final un mismo libro, si lo leen diferentes personas, van a extraer cosas distintas. Incluso tú mismo, cuando te lees un mismo libro, en diferentes momentos vas a aprender unas cosas según las circunstancias en las que estás viendo. Así que nada, si quieres empiezas con el primero tú. Genial. Y es que además de media, creo que las personas no se leen ni un libro al año. Entonces ya, si os leéis 3 libros o 6 libros, ya estáis ganando. Es decir, ya estáis teniendo un conocimiento muy por encima de lo que la gente normalmente aprende. Entonces es un muy buen punto de partida y hay que estar actualizado sobre nuevas cosas. Y también ver la perspectiva de autores antiguos sobre ciertas cosas. Y en el primero de los libros voy a ir con un libro que seguramente casi ninguno de vosotros conozcáis, pero es un clásico. Se llama Boron Letters. Este libro es una recomendación de las cartas de Gary Halbert, que fue un copywriter legendario que generó 1.000 millones con cartas tradicionales, es decir, cartas que llegaban a la casa directamente de una persona por correo. Para los que no sepáis lo que es el copywriting, es básicamente escribir de manera persuasiva para que otra persona compre tu producto. Y las cartas, el libro en sí es una recopilación de las cartas que escribe a su hijo desde prisión sobre sus lecciones de vida y los negocios. La primera idea que me encantó de este libro es que sobre todo comienza con la idea de que hay que tener un cuerpo sano para tener una mente sana. Y le dice a su hijo que tiene que correr un poco cada mañana para sentirse enérgico y motivado para el día y que tiene que comer muchas frutas y verduras. Esto es lo que llama él fieldwork, que básicamente era salir a la calle, correr un poco, despejar la mente y empezar el día con energía. Y de hecho hemos hablado hoy de eso, que nuestro podcast también no únicamente tratamos de focalizar en pues, aprendizajes o en negocios o tal, sino que también promovemos eso, un estilo de vida sana que también mejora al final la parte de los negocios. Claro, y al final yo creo que esta es la nueva revolución. Antes teníamos la idea de empresario gordo que está todo el día trabajando. Nosotros no buscamos ese ideal de estar solo trabajando, sino también tener un gran estilo de vida y ser completos, porque ¿de qué te sirve tener mucho dinero cuando no puedes disfrutar de la vida y estar enérgico? Totalmente. También habla de que en los negocios la gente huele tu debilidad y que debes cuidarte a ti mismo para asegurarte de que te encuentras en una mentalidad correcta y en un estado mental sano, listo para lo que esté presente. Dice que la gente son como tiburones que son capaces de oler tu miedo, oler un poco tus intenciones, y que tienes que tomar un momento para focalizarte y para relajarte y estar con la mentalidad correcta. Y más en ventas, que al final era su tema. Y con respecto a esto, me pareció muy curioso una regla que propone, que te sirve para saber si estás en este mundo o si estás en otro mundo, para ver si estás concentrado en tu realidad. Y es una prueba que podéis hacer desde casa. Básicamente, es mirar el reloj, es pensar sobre qué hora es, sin mirar el reloj, y si fallas por más de 7 minutos, quiere decir que estás en otro planeta, que no estás centrado en la realidad. Si es menor de 7 minutos, quiere decir que estás bastante centrado, que estás donde tienes que estar. Y dice que si es de más de 7 minutos, tienes que darte un tiempo para relajarte y para volverte a centrar de nuevo. Eso teniendo en cuenta el cielo, por ejemplo, o tu perspectiva del día según las horas que has visto antes, ¿cómo sería? No, es simplemente pensar sobre qué hora es en el momento. Vale. O sea, decir ahora, por ejemplo, qué hora creo que es, ¿no? Sí. ¿Qué hora crees que es? No voy a mirarlo, ¿eh? Yo diría, tío, que son las 5:34.
Yo digo 5:40. Y 33 tú. Vale, yo me he pasado por 7. Yo justo he sido 7 minutos, entonces estoy un poco fuera de la realidad, pero estoy justo estamos ahí. centradísimos. Si me hubiera pasado un minuto, fatal. Pero es básicamente para ver como la conciencia que tienes, cuánto estás en el ahora. Ya. Y me parece guay. Me pareció bastante guay y como que lo empecé a implementar. Luego también introduce la idea de que los mejores clientes no son los clientes que le interesan una cosa, los clientes que puedes buscar en una lista determinada, cualquier segmento determinado. Los clientes óptimos son la gente que está interesada en un producto concreto y que encima acaba de comprar uno similar. Y es lo que él habla, las ventas calientes. Y dice que generar este tipo de listas, donde tienes clientes calientes que son clientes de calidad, que han comprado productos anteriores tuyos y que hacen compras frecuentemente, son los mejores clientes que se pueden hacer. Y al final esto lo vemos un poco hoy en día en las listas de correos y todo esto. Ten en cuenta que esto es muy antiguo, es decir, no existía muchas de las herramientas que tenemos actuales. Luego también otra cosa es que habla sobre cómo utilizar elementos como la culpa, la prisa, cómo hacer que las ofertas sean difíciles de rechazar y también cómo jugar con los intereses del lector. Es decir, ver si la persona le interesa hacer dinero y hacerle sentir prisa por hacer dinero. Utilizar esas herramientas emocionales que ayudan a la persona a interesarse. Luego otra cosa que creo que está muy a la orden del día, dice que es muy importante adaptarse a la capacidad de lectura del cliente. Y hoy en día, teniendo en cuenta que la capacidad de prestar atención que tiene la gente por los estímulos de todas las redes sociales, esto es súper importante, ya que hoy en día la gente no tiene nada de atención. Entonces lo óptimo sería hacer frases muy pequeñitas, párrafos de muy pocas palabras, o de una línea o de 2 líneas, para que la gente sea capaz de leerlo. Y también con esto eliminar el máximo número de palabras para que siga teniendo significado. Así al final va a tener el máximo impacto porque la gente lo va a poder leer y encima le va a influir porque siga teniendo el mismo significado. Y os voy a poner un ejemplo de una de las cartas que hacía. Hacía que las cartas parecieran personales y que no pareciera que llegaba de empresas. Es decir, utilizaba un remitente diferente que hacía parecer que le enviaban de una persona. Y una de sus cartas que más vendió fue una en la que metió un billete dentro de la carta, de manera que el billete se viera por fuera. De esa manera la persona quedaba intrigada al ver que había dinero dentro. Y luego le decía algo como, tal y como puedes ver, hay un bonito billete de $1 en esta carta. ¿Por qué he hecho esto? Tengo algo muy importante que contarte y quería asegurarme de que captara tu atención. Segundo, como te voy a estar escribiendo sobre maneras en las que puedes hacer mucho dinero, creo que usar un billete de $1 era especialmente apropiado. Por lo tanto, usa un tipo de clickbait que es relevante al final. Va a hablar de cómo hacer dinero, utiliza un billete. Y era un billete real, es decir, perdía ese dinero, pero demostró que con esa estrategia le daba muchísimo más retorno. Otro fue, en uno de los anuncios que hacía para inmobiliarias, utilizó un trozo de arena, una bolsa de arena que metió, y decía que esa arena era una de las hermosas playas de Hawái, donde los inversores más inteligentes en ese momento estaban comprando pisos. Entonces aquí vemos la genialidad que tiene y os dejaré en la descripción del vídeo o de Spotify. Podéis ver el link de la carta del dólar para que veáis cómo lo hacía exactamente. Al final yo no puedo decir a la perfección cómo lo hacía, pero el tío era un genio. Si vendió 1.000 millones en cartas tradicionales, solo que con eso ya se ve lo crack que era. Tío, a mí lo que me llama la atención es, aunque sean cartas muy viejas, y aunque sea de hace mucho tiempo, todas las similitudes que tienen con el mundo actual. Aunque haya avanzado todo muchísimo en tema de tecnología, todo lo similar que es el llamar la atención de las personas, el venderte tú a ti mismo, el marketing, el copywriting, todo esto. Y yo es un libro que no me he leído, pero vamos, que vamos a dejar el link en la descripción por si queréis comprarlo, y yo voy a ser el primero que lo compre sin duda, porque desde el momento en el que me hablaste del libro me moló mucho la idea y eso, lo que has contado ahora también me mola bastante. Sobre todo la recomendación para la gente que la lea es, tenéis que saber leer entre líneas, tenéis que saber que este libro es más antiguo y que no es directamente aplicable a la época actual o no es directamente práctico, pero si sabéis leer entre líneas lo podéis aplicar de manera muy exitosa. De hecho yo empecé a escribir un poco distinto para que capte mejor la atención gracias a ese libro y me lo voy a releer 1000 veces hasta que ya pille completamente el truco. Qué bueno, tío. No sé si tienes algo más que hablar de este libro, si no
Paso puedes yo ir al con el siguiente. tuyo. Sí, yo, bueno, voy a comentar un libro que me leí en un vuelo que tuve, bueno, no, realmente en la ida y en la vuelta, fue desde España hasta Suecia, y se llama Start with Why. Es un libro principalmente de liderazgo. Los que estáis viendo el vídeo lo veis, por los de Spotify, pues ahora también podéis verlo porque han puesto vídeos, pero bueno, estáis en otra plataforma, no podréis. Pero bueno, como digo, dejaremos el link en la descripción. Es un libro de liderazgo, pero que también se aplica a muchos otros aspectos de la vida, sobre todo también al tema de ventas que estamos hablando, y también al tema de tribus, de comunidad, que es un tema muy interesante que estamos pensando hacer un episodio de ello, porque ya lo comentamos en algún capítulo anterior y os moló mucho la idea, así que pronto haremos también un capítulo de eso. Y la lección más importante que yo he extraído de este libro es empezar todo con un porqué, siempre con el porqué. Hay mucha gente que empieza con el qué o con el cómo, por ejemplo, a la hora de vender tu compañía o a la hora de presentarte tú, y realmente lo que tienes que empezar es con el porqué, porque todo el mundo está hablando del qué, sobre todo del qué, y de esa forma no vas a poder tampoco diferenciarte. Hay que pensar que hay muchísima competencia y realmente grandes corporaciones como por ejemplo Apple o muchísimas otras que ahora comentaré, si han triunfado tanto, uno de los factores que ha sido es han conseguido integrar su lifestyle dentro de los compradores, hacer una comunidad. La gente que compra Apple no compra Apple porque sea el mejor móvil normalmente o porque tiene las mejores condiciones, que en muchos casos sí que la compra es por eso, por alguna especificación del modelo, pero sobre todo lo compran por sentirse parte de una comunidad, por sentirte de esa forma. O por ejemplo, la marca de motos Harley Davidson, lo mismo, las personas que compran esa marca son de una manera. Las personas que compran Prada compran Prada por un estilo de vida al final. Entonces, lo que han hecho muy bien esas marcas es vender su por qué están ahí, qué función tienen al final para la sociedad y conseguir atraer todo ese público a su marca. Hay una frase que también me gusta mucho de este libro que dice: si manipulas, solo vas a poder vender una vez. Hay veces que esto sirve, como pueden ser el caso de la política, de las elecciones. En cambio, si influyes, podrás hacerlo de por vida. Entonces, aquí también se vuelve a recoger la importancia del porqué de tu compañía o el porqué de tu misión o incluso de tu marca personal. Y también el libro habla de otros aspectos, también toca el tema de la innovación, de las startups, y dice que no es lo mismo la novedad que la innovación. Dice que la novedad lo que hace es adicionar artículos a un mercado, mientras que la innovación lo que hace es cambiar por completo el mercado, incluso aparecer nuevos dentro del mismo. En cuanto a lo que dices, creo que es muy importante la diferencia entre ser una compañía que intenta vender a corto plazo y ser una compañía que hace branding. Porque al final el branding es algo muy a largo plazo, es una compañía pensando en dentro de 10 años cómo voy a poder crear una imagen de marca potente que le demuestre a la gente por qué hago las cosas. Y al final es que el branding nunca tiene resultado solo con un año o solo con 6 meses, sino que tiene resultado muy a largo plazo. Entonces, al final me encanta ver como compañías que están muy centradas a largo plazo y que hacen las cosas pensando en 10 años después y luego 10 años después ves que consiguen lo que han dicho que iban a hacer. Es una pasada. Eso es. Y también el libro recoge también como lo realmente importante, lógicamente la calidad es importante, pero a lo que se refería es que no es la calidad del producto lo que consigue la lealtad de los usuarios, de los clientes, sino la causa que produce en la persona o la causa que produce la marca en ellos. O sea, lo que realmente va a conseguir que vuelvas a tener una misma venta por ese mismo cliente no es tanto la calidad, que lógicamente sí, sino el porqué. Y haciendo mucho hincapié en que las ventas son emociones, que al final no es únicamente que tengas que tener un porqué claro, sino que la gente tiene que saber cuál es y identificarse con ello. Entonces, lo que tienes que hacer es, como el propio nombre del libro dice, es centrarte en el why y dejar un poco más de lado el what y el how y, por ejemplo, si estás haciendo un pitch de startups, empezar primero con el por qué estás tú ahí, por qué tu empresa es importante y luego ya hablar de cómo vas a hacerlo o de qué vas a hacer realmente, porque si lo piensas, todo el mundo, si le preguntan qué haces, es que la propia pregunta lo dice, ¿qué haces? Dices el qué, no el por qué. Entonces, volviendo un poco también al tema de la lealtad del comprador, lo realmente importante es la habilidad que tenga en este caso, vendedor o el directivo para inspirar a esa persona. Y solo cuando el porqué es claro, es cuando los clientes comparten el porqué. Y tienes que centrarlo y dejarlo muy, muy claro. Es un lifestyle muy concreto de la empresa.
También es importante, por tanto, que la cultura de la empresa sea consistente, que no vaya cambiando a lo largo del tiempo o tener problemas. A muchas empresas les ha pasado esto, el dar una imagen de marca y de repente cambiarlo por completo y que muchos de la clientela que tenían les abandonen. Entonces, eso creo que también es muy importante. Y luego ya también, por último, lo que me he quedado con el libro, por ejemplo, si tienes que presentarte o cualquier cosa, imagínate que tienes que dar una presentación. Lo primero, igualmente, también, ¿por qué? ¿Por qué estás ahí? Lógicamente también quién eres, pero no empieces con estos son mis logros, este soy yo, este es mi ego. Empieza primero con el por qué, con la pasión, que es finalmente lo que mueve, lo que emociona, lo que dirige las ventas, lo que transmite, y luego ya pasas a qué eres, cómo lo has conseguido y toda tu historia. Finalmente, y por último, hablando de la cultura de la empresa, Simon Sinek, que es el autor, refleja que hay que alinear a los trabajadores con el porqué de la empresa. Es muy importante para que sientan que realmente en lo que están trabajando es algo que es muy grande, incluso más que ellos mismos. Y que de esa forma, preocupándose por los clientes y preocupándose también por los trabajadores, es como se consigue que den su máximo rendimiento y que al final el liderazgo se consiga. Así que ha sido un libro muy guay, se me ha hecho muy ameno de leer y me ha parecido bastante interesante porque no toca el liderazgo como otros libros de forma más superficial, sino que entra más en los detalles y el mensaje es muy claro en todo el libro, o sea, es centrarte en el guay y me gustó bastante, o sea que también lo recomiendo mucho. Muy potente. Además, se me han venido a la cabeza justo 2 ejemplos de cosas de empezar por el porqué. Uno de ellos es Nude Project, una marca española de ropa, no sé si sabes cuál es. Sí, pero sí. Que ha centrado toda su campaña en mostrar como un estilo de vida, en mostrar que si tú llevas su marca, vas a representar cierto estilo de vida o vas a tener cierto estilo de vida. Además de mezclarlo con muy buena calidad de productos, han estado haciendo podcasts buenísimos, como hacerlo más un estilo de vida, hacerlo como la gente de cierto tipo lleva esta ropa, y yo creo que eso es lo que hace triunfar a una marca. Y el segundo es, si tú intentas vender algo, tienes que centrarte en por qué la persona lo quiere. Es decir, le dices, te voy a ahorrar 10.000 euros en esto, págame 2.000, y puede ser que tu servicio cueste 200 euros hacerlo, pero si le haces ver el dinero que ahorra la persona, va a ser más probable que compre tu producto. Totalmente. Pues puedo ir con mi siguiente libro que he leído. Y este libro no es un libro ya de no ficción, es un libro de ciencia ficción. Yo siempre digo que es importante tener 2 libros que te lees, o es interesante leer también un poco de ficción, porque, por ejemplo, por la noche cuando te vas a relajar, si te estás leyendo cosas de no ficción, del mundo real, como que puede ser que no desconectes del todo. Y a mí me encanta tener también algo de ficción que me haga desconectar de una manera imaginativa, es decir, de pensar sobre nuevas posibilidades. Y en este caso es un libro de ficción, pero que va muy de la mano con la ciencia, te enseña también cosas. Entonces, por eso es muy interesante. El libro se llama Three Body Problem, o El problema de los 3 cuerpos en español, y es un libro de ciencia ficción. La historia se desarrolla en China, en torno a un grupo de científicos y militares que intentan contactar con una civilización alienígena que ha aparecido en otro sistema estelar, que se llama Trisolaris, tiene 3 soles. La guerra inicialmente empieza se ambienta en las guerras revolucionarias chinas, donde se mataban a algunos políticos por su ideología. Y más adelante, en la historia, la hija de uno de los científicos que mataron durante esta revolución pasa a ser una de las astrofísicas que se involucra en los proyectos de monitorización y comunicación con especies alienígenas. Es decir, esto existe en la vida real. Hay departamentos y hay empresas que se dedican simplemente a interpretar las señales del espacio, si hay diferencias entre ondas que llegan o si hay ondas que son interpretables por nosotros. Entonces, esto al final ocurre en la vida real. Es muy riguroso a nivel científico, y conforme se desarrolla la historia te va exponiendo a diferentes teorías y descubrimientos científicos de diferentes científicos, matemáticos. No iré mucho en detalle de lo que sucede, pero es que aunque sea un libro de ciencia ficción, plantea muchos problemas que es posible que ocurran en un futuro lejano o quizá no tan lejano, que es que consigamos mandar o recibir señales interpretables de una civilización alienígena, o que descubramos vida alienígena. Al final el universo es inmenso, por lo que es complicado buscar civilizaciones con vida, pero el avance en computación y ciencia que estamos teniendo en los siguientes años podrá facilitar una exploración de mucha mayor escala de planetas parecidos a los nuestros, con parámetros parecidos a los nuestros,
que hayan podido llevar a desarrollo de vida humana o pseudohumana o, bueno, vida. Me encantan dos dilemas filosóficos que plantea, y a ver qué piensas como científico, Alex. Son el dilema del tirador y el dilema del granjero. En la hipótesis del tirador, un talentoso tirador dispara un objetivo, creando un agujero cada 10 centímetros. Si asumimos que la superficie que dispara de ese objetivo está habitada por seres inteligentes de 2 dimensiones, los científicos que habitan en ese mundo pensarían que hay una ley del universo que dice cada 10 centímetros hay un agujero. Ellos así habrán confundido el resultado de un disparo de tirador con una ley inalterable del universo. Y el dilema es que eso podría estar sucediendo en nuestro mundo. Es decir, podría ser que una especie de otro planeta o alguien muchísimo más poderoso haya creado ciertas cosas en nuestro mundo o ha modificado ciertas cosas de nuestro mundo que son inalterables desde nuestra propia perspectiva, porque al final basamos el método científico en la observación, pero que realmente no sean así y estén colocadas. Claro. Y esta hipótesis sirve un poco para reflexionar sobre la ciencia y lo que conocemos, porque algunas leyes inalterables pueden quizás no serlo. La siguiente es la hipótesis del granjero, que es así. Cada mañana en una granja de pavos, un granjero va a darles de comer. Un pavo científico, habiendo observado este patrón sin cambios durante un año, hace el siguiente descubrimiento. Cada mañana a las 11 la comida llega. En la mañana de la Acción de Gracias el científico anuncia esta ley a los otros pavos. Pero esa mañana a las 11 la comida no llega y el granjero llega y los mata a todos. Y son dos hipótesis que no sé qué piensas sobre ellas, pero a mí me dejaron pensando mucho y se me han quedado hasta ahora. Porque creo que son increíbles para pensar sobre la ciencia y los descubrimientos. Sí, yo justo de la primera creo que leí esa misma idea en otro libro. No sé si era Brave New World. Creo que no, creo que me estoy equivocando del libro. Pero hablaba justo de eso mismo, de... Claro, nosotros, todos los avances científicos se basan, como has dicho tú, en observación y experimentación. Estás todo el rato recabando datos y, claro, tú no sabes si las bases sobre lo que eso se fundamenta son así porque son así o has ido asumiendo cosas. Entonces, claro, si para descubrir nuevas cosas asumes cosas anteriores, quizá eso puede hacer que todo lo anterior sea erróneo. Y no vaya a ser hasta que llegues a un cierto momento en el que veas que algo no cuadra hasta que te des cuenta de que todo lo anterior es falso. Entonces, sí, es más tema filosófico, pero es interesante conocerlo. ¿Y sobre la vida alienígena qué piensas? La vida alienígena. No soy muy partidario, no lo sé. Tampoco es algo que me llame excesivamente la atención y haya pensado, pero que haya remotamente una civilización más avanzada cognitivamente, puede ser, ¿por qué no? O sea, realmente nosotros hemos llegado aquí y estamos mucho más avanzados que hace 100 años. ¿Quién no te dice que en otro punto del universo haya podido ocurrir lo mismo que ha ocurrido aquí o algo totalmente distinto que dé lugar a algo totalmente distinto, aunque lo que ha ocurrido aquí es súper improbable si te basas en la parte científica y sí, y no seamos capaces de detectarlo o de escucharlo, por así decirlo, las señales que nos podrían estar transmitiendo. Es un poco locura, pero... Uno de los dilemas de este libro es que si tú recibes una señal interpretable y te quieres comunicar con un planeta que esté pues en un sitio donde puedas alcanzar, la cosa es que si, por ejemplo, está en 20 años luz, que no se considera muchísimo, un mensaje a la velocidad de la luz, que, bueno, seguramente iría a menos de la velocidad de la luz, tardaría 20 años en llegar, mínimo. Entonces, esto es también algo a considerar que si, por ejemplo, una especie te dice vamos a ir a conquistaros, tarda 20 años en venir. Entonces tienes 20 años para prepararte. Sí, os recomiendo que os leáis el libro porque es que de repente vais a ver muchas cosas que no hayáis pensado, muchas cosas sobre física, astrofísica, sobre este tema de qué pasaría si de repente la civilización humana se pone en contacto con otra civilización, cómo sería la política interplanetaria. Sinceramente, una locura de libro. Lo tenéis que leer 100%, es de obligada lectura. También lo dejaremos en la descripción. Tío, yo creo que alguna vez te lo he dicho, pero yo suelo leer más libros libros de productividad, o libros de psicología, o libros de desarrollo personal al final. Y quiero empezar...
Claro, es que yo creo que es muy importante porque eso nutre un poco la mente. Si lees libros de ciencia ficción, puedes tener ideas que no están consideradas de manera racional o no considerarías que son ideas realistas, pero puedes incluir esa posibilidad en tu mente y decir, ¿y qué pasa si fuera posible? ¿O qué podría hacer con esto? Entonces a mí por eso me encanta. Y también los empecé a leer bastante más tarde que los libros de no ficción, pero fue un gran descubrimiento. Te recomiendo desde luego los clásicos como algún libro de George Orwell, algún de Dostoyevsky, Crimen y Castigo es muy bueno. Bueno, ya te daré recomendaciones porque tengo unos cuantos. Realmente, una interrupción rápida, con esa idea, yo tengo un debate que te cagas y podríamos hacer otro podcast de eso, y es si tú controlas las emociones o tu cerebro las crea. Es decir, si tú controlas tus pensamientos o simplemente tu cerebro va generando cosas y tú eres un simple partícipe de ese órgano. Eso lo podemos dejar para otro podcast. Sinceramente, el concepto de la voluntad o del free will me parece muy interesante. Creo que aunque tu cerebro controlará todo, es mejor tener la perspectiva mental de yo lo controlo, yo tengo voluntad, porque al final con eso puedes influir mucho más al fin y al cabo. Si no, si dices no tengo ningún poder, soy una víctima, soy el producto de mi pensamiento, no va a no te va a llevar a tener tanto impacto en tu vida o generar el impacto que quieres, yo creo. Eso es lo poderoso de las religiones, en cierto modo. Es decir, cuando una persona cree y tiene una fe completa sobre algo, le hace vivir con sentido, le hace vivir con dirección. Y al final yo creo que en la gente religiosa, creas o no, cuando ves una persona, ya sea musulmán muy creyente o cristiano muy creyente, dices, joder, es que Dios guía su vida o la fe guía su vida, es como que tiene un propósito súper fuerte. Yo creo que las religiones sirven ese propósito en cierto modo. Y también construir tus propios valores. En contraste de, pues, religión, pues tener una filosofía clara, unos valores claros, te puede servir de una forma parecida a una religión.
cállate y trabaja. Brutal. Me acuerdo que me lo recomendaste, me lo tendré que comprar también, porque al final ayuda a recordar muchas de las cosas estoicas de una manera más aplicada. Yo me leí Meditaciones de Marco Aurelio y me encantó. Sobre todo me encanta el concepto de visualización negativa. Es decir, visualización sobre la muerte. Creo que ese concepto es muy, muy poderoso. Y también el hecho del coraje y el concepto de actuar y desapegarte del resultado de lo que ocurra. Simplemente saber hacer lo que tú crees que es correcto y pase lo que pase, tú has hecho lo que estaba en tu mano. Es decir, lo que decías de la dicotomía del control. Me encanta ese concepto. Desde luego, esto me recuerda a una cosa que le estaba comentando a Alex estos días, y es que a un chico que sigo que se llama Alex Hormozi, que es un crack, os recomiendo que lo miréis. Es una máquina del marketing y tiene como un portfolio de compañías a las que les ayuda a crecer de 3 millones a 50 millones. Y de eso gana dinero, es una pasada. Y dice que al final, creando contenido, la calidad sale de la cantidad. Tú cuando haces cantidad y practicas una cosa muchas veces, sacas calidad. Entonces, el centrarte en cantidad y en simplemente hacer algo, hace que te desapegues del resultado, que no pienses demasiado y que pienses primero en hacer, hacer, hacer. Y esa es de la manera en la que puedes mejorar más, al fin y al cabo. Sí. El último libro es la biografía de Steve Schwarzman.
y es la biografía del co-CEO de Blackstone, que es un fondo de inversión gigante sobre fondos alternativos. Esto incluye bienes inmobiliarios, empresas, terrenos, de todo. Y habla un poco de las lecciones de cómo es trabajar, emprender, navegar los momentos de boom económico, cómo aprovecharse de las crisis, la importancia del pensamiento crítico y lo importante que es también retar a la autoridad en este mundo de las finanzas, en el que cualquier error se apila muchísimo. Entonces tienes que favorecer esa cultura. Y la idea que más me gustó de este libro y con la que me quedo es que es la idea de que es tan fácil centrarse en algo sencillo que en algo complicado. Entonces, si puedes elegir, céntrate en algo complicado, una fantasía tuya imposible que crees que nadie puede resolver y que te pueda conseguir recompensas inmensas. Si lo pensáis, al final, si tú te centras en algo complicado y algo difícil que la gente va a valorar mucho, tu tiempo va a aumentar su valor muchísimo. Entonces, puestos a elegir, no elijas algo que no te vaya a dar ninguna perspectiva de futuro, algo que pues resuelva cosas insignificantes, sino céntrate en un problema grande, que los resultados pueden ser inmensos. Entonces tú puedes elegir lo que haces con tu tiempo y el valor que le das a tu tiempo. Y su consejo es que de joven elijas una profesión complicada, algo que te apasione, no te conformes con lo fácil, acepta un reto, pásalo un poco mal y te dará un gran beneficio. Otra lección es que los grandes ejecutivos no nacen sino que nacen, no nacen sino que hacen, y nunca hay que dejar de aprender y formarse. Estudia a las personas y organizaciones en tu vida que han tenido gran éxito, ya que ellos son un curso gratuito que está disponible en el mundo real. Eso es lo que dice. Céntrate, y esto lo veo muy importante porque también en el mundo de tantos gurús y tanta gente que dice haz esto y te harás millonario, al final es un golpe de realidad centrarte en gente que ya lo ha hecho, como es Steve Schwarzman. También Principios de Ray Dalio, que es otro gestor de fondos increíble. Son libros como que son reales, es de gente que de verdad ha creado un imperio, y creo que es brutal leerlo porque al final es gente que de verdad lo consigue y no gente que vive de vender cursos. Habla de la importancia de construir una network, contactar con gente interesante, aun cuando quizás tu vida no esté en el mejor momento. Dice que escribe o llama a toda la gente que admiras, pides consejo en una reunión. Nunca sabes quién estará dispuesto a quedar contigo. Y esto Pascu lo hace, podría decir que lo implementa, se le da bastante bien. Y también habla de que no hay nada más interesante para la gente que sus propios problemas. Piensa en los problemas de otros y en soluciones con las que puedas ayudarles. También dice que la información es el activo más importante de cualquier negocio. Cuanto más sepas, más información de clientes tengas, más probable es que pueda haber patrones y anomalías antes de que la competencia. También habla de que el éxito son pequeños momentos de oportunidad. Mantén los ojos abiertos, estate alerta y estate preparado para tomar acción. Reúne las personas y recursos correctos y luego vea por ello. Si no estás preparado para aplicarlo o la oportunidad no es tan buena, o no eres no eres la persona adecuada para aprovechar esa oportunidad. Esto y muchísimas cosas más en este libro, incluyendo sus historias de negociación millonarias con empresas que invierten muchísimo dinero en su fondo, gran estrés, casi ruina económicamente, que da gusto hablar de, como decía, una persona que de verdad se dedica a los negocios. Sí, sin duda, hay herramientas y cosas que se pueden hacer para que se facilite que aparezcan un montón de ideas, y creo que sin momentos de completa relajación o completo silencio mental no se puede facilitar una creatividad extrema o una ideación extrema. De hecho, no os lo perdéis porque en el siguiente episodio hablaremos esto en mucho más detalle sobre el proceso de creatividad y sobre otro de los libros que vamos a reservar para el siguiente podcast, ya que creemos que merece la pena que sea un tema por sí solo.
Adiós. Recordad darle like, comentar lo que queráis, comentad si no os ha gustado, si os ha gustado, cualquier cosa que se os pase en la cabeza. Ya sabéis que os agradecemos muchísimo la interacción, queremos reventarlo. Y nada, un saludo y espero que os sirva muchísimo todo lo que estamos diciendo. También podéis obtener los libros en la descripción si os han interesado, y con eso ya sabéis que nos ayudáis a darnos una pequeña comisión. Y un saludo, que vaya increíble vuestra semana.